Tras ser excluida de la boda de mi hermana con el apoyo de mi padre, decidí cancelar todos sus contratos de $150K. Ahora intentan comunicarse conmigo desesperadamente, pero he decidido mantener un silencio absoluto ante su actitud. Mi nombre es Ashley. Tengo 34 años. Y el momento que destrozó toda mi comprensión de mi familia tóxica comenzó con una sola notificación que zumbó en una mesa de conferencias de caoba. Estás prohibida en la boda. Muere sola. Ese fue el mensaje de mi hermana menor, Brittany. Parpadeé, mirando la pantalla brillante de mi teléfono, esperando el remate. Esperando el mensaje de seguimiento que dijera que su teléfono había sido pirateado o que era una broma de mal gusto. Pero las palabras no cambiaron. En cambio, otra notificación apareció justo debajo. Una reacción a su mensaje en nuestro chat familiar. Mi padre, Robert, le había dado un me gusta. Me senté en medio de una reunión de revisión trimestral, rodeada de 23 ejecutivos senior discutiendo pronósticos de ingresos y sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Muere sola. Eso no fue solo un insulto pasajero. Fue un ataque dirigido y vicioso, apuntando a mis inseguridades más profundas, entregado por mi propia hermana y respaldado por el hombre que me crió. La humillación pura me quemó la garganta. Había pasado toda mi vida adulta siendo su red de seguridad. Era la hija responsable, la que arreglaba las cosas, la que pagaba silenciosamente las cuentas mientras ellos vivían en un mundo de fantasía de lujo inmerecido. Hace apenas 2 meses, me habían rogado que pusiera mi nombre y mi impecable historial crediticio en una tarjeta negra para asegurar el lugar de la boda soñada de Brittany, por $150,000. Ese fue el límite de crédito que autoricé porque el fondo de capital privado de mi padre supuestamente enfrentaba un problema temporal de flujo de efectivo y el prometido de Brittany, Michael, tenía sus activos atados a inversiones en el extranjero. Me necesitaban. Siempre me necesitaron. Y ahora, a menos de 3 semanas de la ceremonia, me estaban tirando como basura. Algo dentro de mí se rompió. No fue una ruptura ruidosa y dramática. Fue un cierre silencioso y frío de una puerta que nunca supe que existía. La ira que sentí no era ardiente. Era fría como el hielo y aterradoramente tranquila. Tomé mi teléfono, con los dedos firmes, y escribí una sola palabra en el chat grupal, bien. Dejé el teléfono boca abajo. La sala a mi alrededor continuó zumbando con jerga corporativa. Mi supervisora sintió con la cabeza a un gráfico en el proyector, completamente inconsciente de que la mujer sentada a su lado acababa de decidir quemar a su familia hasta los cimientos. Me querían fuera de sus vidas. ¿Hecho? Pero no se llevarían mi dinero. La reunión terminó 40 minutos después. Recogí mis notas, forcé una sonrisa educada y caminé directamente a mi oficina privada. Cerré la puerta, puse el cerrojo y saqué mi billetera. La pesada tarjeta negra de metal estaba en mi mano. Marqué el número de conserjería premium en la parte posterior. El representante respondió al primer timbrazo. Servicios premium, habla Marcus. ¿En qué puedo ayudarla hoy, señorita Ashley? Marcus, necesito congelar esta cuenta de inmediato y revocar todos los cargos de comerciantes autorizados. Efectivo en este segundo. Reporte la tarjeta como comprometida por miembros de la familia. Hubo una breve pausa en la línea. La clase de pausa de alguien entrenado para manejar clientes adinerados en medio de una crisis. Ciertamente puedo hacer eso por usted, señorita Ashley. Veo que hay varias retenciones grandes pendientes de un proveedor llamado Sabrin Estate. Si revocamos la autorización, esos contratos rebotarán. Déjalos rebotar, dije, mi voz extrañamente plana. Anule la tarjeta. Cancele cada transacción pendiente. Ya no estoy financiando este evento. Entendido. La cuenta está congelada. Todas las autorizaciones han sido revocadas. ¿Hay algo más? No, eso será todo. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi oficina el horizonte de la ciudad. $150,000 en depósitos de lugar, catering y florales ahora eran esencialmente papel sin valor. Acababa de quitar los cimientos del evento social de la temporada. Por primera vez en mi vida,
había dejado de ser el saco de boxeo de la familia y había empezado a contraatacar. El silencio en mi oficina se sentía pesado, casi eléctrico. Me senté en mi escritorio y abrí mi computadora portátil, tratando de concentrarme en mis informes de análisis de riesgos. Soy una analista financiera senior de riesgos. Mi trabajo literal es observar situaciones complicadas, identificar los pasivos y neutralizarlos. Durante 34 años, había aplicado esa habilidad a todos menos a mí misma. Había permitido que mi familia tóxica me tratara como un cajero automático y un vertedero emocional. Mi teléfono zumbó en el escritorio. Una notificación por correo electrónico. No era de mi familia. Probablemente aún no habían revisado los portales de los proveedores. El correo electrónico era del coordinador de eventos de Sabrina Estate. El asunto decía, urgente, pago rechazado. Contrato en riesgo. Lo abrí. El texto era de pánico pero profesional. Estimada Ashley, intentamos procesar el depósito programado hoy, pero la tarjeta registrada fue rechazada. Según nuestro contrato, si el pago no se asegura dentro de las 24 horas, la reserva será cancelada permanentemente. Por favor, contáctenos de inmediato. Sonreí, una sonrisa real y genuina que llegó a mis ojos por primera vez ese día. No respondí. Dejé el correo electrónico en mi bandeja de entrada, una bomba de tiempo esperando detonar en el regazo de Brittany. Empaqué mi bolso, apagué mi computadora y salí temprano de la oficina. La tormenta se acercaba y quería estar preparada para ella. Pero primero, tenía que enfrentarme a los fantasmas de por qué había dejado que esto continuara por tanto tiempo. Como una mujer inteligente y educada se había dejado usar así. ¿Qué haría falta para que se dieran cuenta de que habían empujado a la hermana equivocada demasiado lejos? El viaje a casa fue un borrón de nubes grises y el rítmico golpeteo de mis limpiaparabrisas. La lluvia había comenzado a caer sobre la ciudad, limpiando las calles, pero no hizo nada para borrar el recuerdo que surgía en mi mente. Agarré el volante, con los nudillos blancos. Muere sola. La crueldad de las palabras de Brittany resonó en mis oídos. Lo peor no fue que lo dijera. Lo peor fue que mi madre, Susan, y mi padre, Robert, habían pasado toda mi vida enseñándole que podía decirme lo que quisiera sin consecuencias. Brittany era la niña dorada. Era la artista hermosa y frágil que necesitaba protección y financiación constantes. Yo era solo Ashley, la fuerte, la que no necesitaba elogios porque se esperaba que tuviera éxito. Un recuerdo me golpeó tan fuerte que tuve que detenerme al costado de la carretera. Fue hace 3 años, mi fiesta de ascenso. Acababa de ser nombrada analista senior, un hito enorme en mi carrera. Había ahorrado para organizar una hermosa cena en un restaurante de lujo en el centro. Invité a mis padres, a Brittany y a algunos amigos cercanos. Por una vez, solo por una noche, el centro de atención debía ser mi arduo trabajo. Estábamos en la mesa. El camarero acababa de servir el champán. Mi mejor amigo se puso de pie para proponer un brindis por mi ascenso. Y justo en ese mismo segundo, Brittany jadeó, agarrándose el pecho. Tiró su copa de vino de cristal de la mesa. Se hizo añicos en el suelo de mármol, el sonido agudo atravesó el restaurante. No puedo respirar, gimió Brittany, deslizándose de su silla y cayendo al suelo. Mi pecho, es un ataque de pánico. Me estoy muriendo. Al instante, mi madre estaba en el suelo con ella, acariciándole el cabello, arrullando lo suficientemente fuerte para que toda la sala la escuchara. Mi padre le ladró al camarero que trajera agua y limpiara el cristal. Mi ascenso fue olvidado. Mi amigo se quedó allí torpemente mientras mi familia hacía una escena masiva. Recuerdo haber estado allí, mirando a mi hermana. A través de sus lágrimas falsas, mientras nuestra madre estaba distraída, Brittany me miró. El pánico desapareció de sus ojos por una fracción de segundo. Me miró directamente y sonrió con suficiencia. Una pequeña, triunfante y malvada sonrisa. Me había robado mi momento solo porque no podía soportar no ser el centro de atención. Cuando intenté decirles a mis padres que estaba fingiendo, mi padre me dijo que estaba siendo una hermana egoísta y celosa que carecía de empatía. Volví al tráfico. El recuerdo me dejó un sabor amargo en la boca.
Eso era ella. Esos eran todos ellos. Y no era solo abuso emocional. Era robo financiero. Cuando tenía 22 años, había ahorrado $10,000 en una cuenta dedicada a la matrícula de mi maestría. Había tenido 3 trabajos a tiempo parcial durante la universidad para construir ese fondo. Una tarde, mi tarjeta fue rechazada en el supermercado. Cuando entré al banco, la cajera me miró con profunda lástima. Mi padre, cuyo nombre todavía estaba en la cuenta desde que la abrí cuando era adolescente, había transferido todo el saldo. Cuando lo confronté, Robert ni siquiera se inmutó. Brittany agotó sus tarjetas de crédito en Europa, dijo, sin levantar la vista de su periódico. Tuvimos que rescatarla antes de que arruinara su crédito. Eres inteligente, Ashley. Puedes sacar un préstamo estudiantil. Brittany no tiene tu resiliencia. ¿Mi resiliencia? Usaron mi fuerza en mi contra. Saqué los préstamos. Pagué mi propia educación. Construí una carrera lucrativa completamente por mi cuenta. Y cuanto más exitosa me volvía, más me exigían. La venganza familiar que estaba iniciando no nació de la nada. Fue una represalia construida sobre décadas de humillación sistémica. Entré al estacionamiento de mi edificio de condominios, mi santuario. Había comprado el lugar yo misma, lo había decorado yo misma y nunca les di una llave de repuesto. Dentro, el condominio estaba oscuro y tranquilo. Dejé caer mis llaves en el mostrador y abrí mi computadora portátil. Necesitaba ver exactamente cuánto daño estaba a punto de causarles. Navegué a mi unidad de nube personal. Hace meses, cuando comenzó la planificación de la boda, el prometido de Brittany, Michael, había creado una carpeta compartida llamada Documentos de boda de Brittany y Michael. Me había dado acceso para que pudiera subir los contratos de los proveedores y los recibos de las cosas que estaba pagando. Michael siempre me caía mal. Se vestía con trajes un poco demasiado llamativos, usaba un reloj demasiado pesado y hablaba con palabras de moda de negocios que sonaban ensayadas. Afirmaba ser un capitalista de riesgo, pero cada vez que le hacía preguntas específicas sobre su cartera, las evadía. Mis padres lo adoraban. A mi madre le encantaba su encanto y a mi padre le encantaba que Michael actuara como un igual adinerado. Abrí la carpeta compartida. Dentro había subcarpetas etiquetadas florales, catering, lista de invitados. Pero mientras me desplazaba hacia abajo, noté un archivo que no pertenecía. Era un documento independiente enterrado al final. El título me llamó la atención, helándome la sangre, plan de liquidación de activos, confidencial. ¿Por qué un documento sobre los activos de mi padre estaría en la carpeta de la boda de Michael? Lo abrí. Era una hoja de cálculo compleja llena de proyecciones financieras, transferencias de activos y números de cuentas en el extranjero. Soy una experta en leer estas cosas. Escaneé las columnas, mi corazón golpeando contra mis costillas. Esto no era un documento de boda. Parecía un plan estratégico para despojar a una empresa en quiebra de su capital restante, canalizarlo a través de empresas fantasma y declararse en bancarrota. Y el nombre adjunto a las empresas fantasma no era Robert. Era Michael. Miré la pantalla, con la respiración entrecortada. Michael no solo se casaba con mi hermana. Estaba diseñando una estrategia de salida financiera para el fondo de capital privado en quiebra de mi padre. Pero, ¿por qué Robert confiaría en Michael para esto? ¿Y qué significaba esto para la boda? Indagué más en el archivo. Había una pestaña etiquetada Compensación de boda. Hice clic en ella. Allí estaba, una partida que detallaba el presupuesto de $150,000 para Sabrina State. Pero junto a ella, en una columna marcada reembolsos, había una anotación que indicaba que $50,000 de la tarifa del lugar debían ser devueltos a una sociedad de cartera. Una sociedad de cartera propiedad de Robert. Mi propio padre estaba usando la boda de su hija para malversar $50,000 de mi dinero de vuelta a sus propios bolsillos. Me había obligado a pagar un lugar en el que secretamente tenía una participación financiera solo para extraer dinero de mi línea de crédito. Cerré la computadora portátil de golpe. La pura audacia me mareó. No era solo una hija desatendida.
Era una víctima de una estafa financiera coordinada orquestada por mi propia familia. La ira que sentí antes en la sala de juntas no era nada comparada con la rabia que ardía dentro de mí ahora. Pensaron que yo era solo la obediente mula de carga. Pensaron que simplemente aceptaría la humillación de ser vetada de la boda y me escabulliría en las sombras. No tenían idea de con quién estaban tratando. Mañana por la mañana, cuando el lugar cancelara su reserva, las fichas de dominó comenzarían a caer, y me aseguraría de que todos cayeran juntos. ¿Qué otros secretos estaban ocultando? ¿Qué tan profundo llegaba esta podredumbre familiar tóxica? A la mañana siguiente, la tormenta estalló. Me desperté a las 6, la luz gris de la mañana filtrándose por las persianas de mi habitación. Me di la vuelta y tomé mi teléfono de la mesita de noche. La pantalla se iluminó y mi estómago dio un vuelco lento y satisfactorio. 112 llamadas perdidas. Mis notificaciones eran una cascada de pánico. 35 mensajes de texto de mi padre, 40 de mi madre. El resto de Brittany y Michael. No los abrí, pero pude leer las vistas previas en mi pantalla de bloqueo. Papá, Ashley, contesta el teléfono ahora mismo. Sabrina State acaba de llamarme. ¿Qué le hiciste a la tarjeta negra? Papá, esto no es un juego. Enciende la tarjeta inmediatamente. Mamá, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Estás arruinando su sueño por un simple malentendido. Brittany, psicópata. Llama al lugar y arregla esto. Michael está furioso. Recorrí con el dedo el cristal roto de mi protector de pantalla. Un simple malentendido. Así fue como mi madre llamó a que le dijeran muere sola. Sentí una satisfacción oscura y pesada asentándose en mi pecho. Durante años, había saltado a cada timbrazo, entrado en pánico con cada mensaje, corriendo para apagar sus fuegos. Hoy, yo era la que sostenía los fósforos. Preparé una cafetera de café negro, me senté en la isla de mi cocina y abrí mi computadora portátil. Era hora de desmantelar sistemáticamente el resto de la boda. Había pagado depósitos para la floristería, la banda en vivo y el vestido de novia a medida. Saqué mi correo electrónico y encontré los contactos de cada proveedor. Comencé con la floristería, una boutique de alta gama en el centro. Marqué el número. La dueña respondió, su voz alegre, Blaseman vine, ¿en qué puedo ayudarla? Hola, soy Ashley. Soy la financiera de la boda de Brittany y Michael. Necesito cancelar todo el pedido floral con efecto inmediato. Por favor, procese la tarifa de cancelación y reembolse el saldo restante a mi método de pago original. Hubo una fuerte inspiración de aliento en el otro extremo. Oh, Dios mío, señorita Ashley. La boda es en menos de 3 semanas. La tarifa de cancelación será el 50% del total. Soy consciente. Procede. ¿Puedo preguntar si todo está bien con la novia? La novia ya no es mi preocupación, dije fríamente. Colgué antes de que pudiera preguntar algo más. Luego, la diseñadora de vestidos a medida. Había depositado $10,000 para el vestido hecho a mano de Brittany. Llamé al estudio. La jefa de sastres respondió, sonando agotada. Necesito cancelar el vestido de Brittany, declaré claramente. El sastre dejó escapar un largo y pesado suspiro. No sonó a sorpresa. Sonó a alivio. Señorita Ashley, tengo que serle honesta. Casi me alegro. Ya estábamos considerando dejar al cliente. Fruncí el ceño, inclinándome hacia adelante. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fue el prometido, dijo el sastre, bajando la voz como si compartiera un secreto sucio. Michael vino a una prueba con ella la semana pasada. Fue monstruoso. Una de mis costureras junior cometió un pequeño error en el dobladillo, apenas perceptible. Él la acorraló y le gritó. La llamó un parásito de clase baja. Dijo que, gente como nosotros solo existe para servir a gente como él. Amenazó con arruinar nuestro negocio por 1/4 de pulgada de encaje. Es un hombre cruel y arrogante. Cerré los ojos. Un parásito de clase baja. Las palabras me helaron la sangre.
Michael no era solo un capitalista de riesgo falso. Era un tirano que enmascaraba su crueldad detrás de perfumes caros y trajes a medida. Abusaba de los trabajadores de servicio. Veía a cualquiera por debajo de su supuesto nivel de ingresos como subhumano. Y este era el hombre al que mis padres estaban dando la bienvenida a la familia. Siento mucho que haya hablado así con su personal, dije en voz baja. Cancele el vestido. Conserve el depósito como bonificación para la costurera a la que insultó. Terminé la llamada, con la mente dando vueltas. Michael era tóxico, pero también era peligroso. De repente, mi teléfono sonó. No era un miembro de la familia. El identificador de llamadas mostraba a Sabrina State, el gerente del lugar. Respondí, manteniendo un tono profesional. Habla Ashley. Señorita Ashley, gracias a Dios. Soy John de Sabrina State. Tenemos una crisis masiva. Su tarjeta fue rechazada para el pago final de $100,000. Soy consciente, John. Informé que la tarjeta estaba comprometida y congelé la cuenta. Estoy retirando oficialmente mi respaldo financiero para este evento. Puede cancelar la reserva. La voz de John se volvió notablemente silenciosa. Luego se aclaró la garganta. Señorita Ashley, entiendo que está retirando sus fondos. Sin embargo, la penalización por cancelación es de $50,000 y debo informarle, por las instrucciones que recibimos anoche, que esa penalización ya ha sido procesada. Me quedé helada. ¿Qué quiere decir con procesada? Mi tarjeta está bloqueada. No puede cargarla. No cargamos su tarjeta, señorita Ashley. Su padre, el señor Robert, nos llamó a medianoche. Autorizó la transferencia de la tarifa de penalización de la cuenta de depósito en garantía del lugar directamente a una cuenta de proveedor externo. Usó su autoridad como socio silencioso en la propiedad. El silencio en mi cocina era ensordecedor. Apreté el teléfono tan fuerte que mis nudillos crujieron. Me está diciendo, dije, mi voz bajando a un susurro peligroso, que mi padre posee una participación en su lugar y acaba de aprobar que un pago de penalización de $50,000 se transfiera de sus cuentas a una empresa fantasma. Yo no debo revelar la estructura de propiedad, tartamudeó John, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Pero sí, nos instruyó que enviáramos la penalización a una LLC de logística. Dijo que estaba resuelto. Gracias, John. Ha sido de gran ayuda. Colgué el teléfono. Mi corazón latía como un martillo neumático contra mis costillas. Era cierto. El documento de liquidación que había encontrado era real. Mi padre había orquestado activamente un escenario en el que me vería obligada a cancelar, lo que desencadenaría una enorme tarifa de penalización. Luego usó su influencia interna para desviar ese dinero de penalización a una empresa fantasma que controlaba. Estaba malversando mi dinero para salvar su negocio en quiebra. No solo me robó. Tendió una trampa, la cebó con la boda de mi hermana y esperó a que yo cayera en ella. Miré las 112 llamadas perdidas. No llamaban para disculparse. Llamaban porque yo había congelado la tarjeta antes de que pudieran terminar de agotarla. ¿Cómo iba a exponer esto? ¿Cómo podía probar el rastro del dinero sin verme envuelta en su fraude financiero? Y, lo que es más importante, ¿qué iba a hacer con el monstruo con el que mi hermana estaba a punto de casarse? La parte analítica de mi cerebro tomó el control, ahogando la traición con una lógica fría y dura. Era analista de riesgos. Rastreaba pasivos ocultos para corporaciones multimillonarias. Encontrar una empresa fantasma mal disimulada, creada por un hombre desesperado, era un juego de niños. Abrí un navegador seguro en mi computadora portátil e inicié sesión en la base de datos del registro corporativo del Estado. Necesitaba el nombre de la LLC a la que mi padre había desviado la penalización de $50,000. Recordé la hoja de cálculo de liquidación que había encontrado en la carpeta de Michael. Había una lista de sociedades de cartera. Una de ellas me llamó la atención, Apex Logistics and Holdings LLC. Escribí el nombre en el registro público. Los resultados de la búsqueda se cargaron instantáneamente. Apex Logistics and Holdings LLC.
Agente registrado, Michael Vance. Miré la pantalla. ¿Michael? El prometido de mi hermana era el agente registrado de la empresa fantasma. Pero no se detuvo ahí. Saqué los documentos de constitución y me desplacé hacia abajo hasta las personas gobernantes. Allí, enterrado en la jerga legal, estaba el miembro gerente, Robert. La realidad del plan me golpeó. Mi padre, Robert, era socio silencioso en el lugar de Sabrina State. Me había manipulado para que pagara la boda allí. Cuando cancelé la tarjeta negra, usó su autoridad en el lugar para activar la enorme penalización por cancelación. Pero en lugar de que el lugar se quedara con el dinero, Robert ordenó al lugar que enviara ese dinero de $50,000 directamente a Apex Logistics, una empresa fantasma que poseía, gestionada por Michael. Estaba malversando el dinero de su propia hija para inyectar efectivo en su fondo de capital privado en colapso. Y Michael era su cómplice. Habían utilizado mi sentido del deber como arma. Sabían que intervendría para pagar la boda porque siempre lo hacía. Sabían que Brittany, al llevarme al límite, me haría cancelar la tarjeta. Lo habían planeado. La crueldad, el insulto, el destierro de la boda, todo fue una operación psicológica calculada para hacerme huir y así poder robar la tarifa de penalización. Me sentí físicamente enferma. La pura sociopatía era asombrosa. Mi propia carne y sangre me veían no como un ser humano, sino como un activo a liquidar. Afuera, la tormenta había empeorado. Los truenos hicieron vibrar las ventanas de mi condominio y la lluvia azotó el cristal en violentas ráfagas. Reflejaba el caos dentro de mi cabeza. Recorrí la sala de mi salón, con la mente acelerada. Tenía los documentos del registro público. Tenía la hoja de cálculo de liquidación, pero todo era circunstancial. Si acudiera a la policía ahora, Robert lo manipularía. Era un maestro manipulador. Diría que fue una transacción comercial legítima. Necesitaba una prueba irrefutable. Necesitaba a alguien de dentro que supiera exactamente de lo que Robert era capaz. El reloj de mi microondas marcaba las 11:45 de la noche. Había pasado todo el día rastreando redes financieras, ignorando el aluvión interminable de mensajes de texto de mi madre exigiéndome que arreglara el desorden. De repente, un golpe fuerte y frenético resonó en mi condominio. Me quedé helada. Nadie viene a mi puerta a medianoche. El edificio tiene seguridad. Necesitas una tarjeta para subir en el ascensor. El golpe volvió a sonar, más fuerte esta vez. Ashley, por favor, abre la puerta. Soy yo. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Era la tía Carol, la hermana mayor de mi madre. Estaba empapada, su impermeable pegado a su cuerpo, su cabello plateado pegado a su cara. Temblaba violentamente, aferrándose a una bolsa de lona grande y gastada contra su pecho. La tía Carol era la única persona de mi familia que alguna vez me trató con verdadera amabilidad. Mientras mi madre se desvivía por Brittany, la tía Carol solía sentarse conmigo, ayudándome con mis tareas, diciéndome que haría grandes cosas. Pero había estado distante durante los últimos 2 años, desde que falleció mi abuela. Rápidamente abrí la puerta y la metí dentro. Tía Carol, ¿qué haces aquí? ¿Cómo subiste? Pregunté, cerrando la puerta detrás de ella. Me escabullí del conserje cuando entró un repartidor de comida. Jadeó, tiritando mientras el agua goteaba sobre mi suelo de madera. Parecía aterrorizada. Sus ojos se movían por el condominio como si esperara que Robert saltara de las sombras. Ashley, estás en peligro. Saben que cancelaste la tarjeta. Robert está perdiendo la cabeza. Está hablando de venir aquí para obligarte a firmar la escritura de tu apartamento como garantía. Que lo intente, dije fríamente, tomando una toalla del baño y envolviéndola alrededor de sus hombros. Tengo seguridad. Él no puede tocarme. Pero, ¿por qué estás afuera en una tormenta como esta? La tía Carol se sentó pesadamente en un taburete de la barra de mi cocina. Se aferró a la bolsa de lona con más fuerza. Porque ya no podía quedarme en silencio. Cuando Susan me dijo lo que Brittany te envió por mensaje de texto sobre morir sola y cómo Robert se rió de ello, me rompió.
Me di cuenta de que nunca se van a detener. Te van a destruir como destruyeron a Evelyn. Se me cortó la respiración al mencionar a mi abuela. Evelyn había muerto hacía 2 años. Era una mujer rica y ferozmente independiente que despreciaba a Robert. Cuando murió, Robert se encargó de la herencia. Produjo un testamento que le dejaba todo a mi madre, lo que le dio a Robert el control de sus activos. Nunca vi un centavo, y nunca lo cuestioné. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que, y cómo destruyeron a Evelyn? Pregunté, con la voz temblorosa. La tía Carol desabrochó la bolsa de lona. Le temblaban tanto las manos que apenas podía manipular la cremallera. Tu padre es un monstruo, Ashley. Su fondo ha estado en bancarrota durante años. Ha estado robando para cubrir los márgenes. Pero lo peor que hizo, lo peor. Metió la mano en la bolsa y sacó algo completamente inesperado. Era una muñeca. Una muñeca de porcelana vieja y gastada con la cara agrietada y un vestido azul descolorido. La reconocí al instante. Era mi muñeca de la infancia. La que usaba para dormir cuando me aterrorizaba la oscuridad. No la había visto en 20 años. ¿Por qué tienes mi muñeca? Pregunté completamente desconcertada. Tu madre me la dio, susurró la tía Carol, mirando el rostro de porcelana con horror. Susan es débil. Es patética. Sabe lo que hace Robert, pero ama demasiado el dinero y el estatus como para detenerlo. Pero también le tiene terror. Hace 1 año, vino a mi casa. Estaba llorando. Me dio esta muñeca y me dijo que la escondiera. Dijo, si alguna vez le pasara algo, o si Robert iba demasiado lejos, necesitaba abrir la muñeca. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Qué hay dentro? La tía Carol me miró, con los ojos llenos de lágrimas. La verdad sobre el testamento de tu abuela y la prueba que necesitas para enviar a tu padre a prisión. La habitación dio vueltas. Miré el rostro agrietado del juguete de la infancia, dándome cuenta de que la clave para derribar a mi familia tóxica se había estado escondiendo dentro de una reliquia de mi pasado. La tormenta afuera continuó, pero el verdadero huracán acababa de irrumpir por mi puerta principal. ¿Qué le había hecho exactamente mi padre a mi abuela? ¿Y qué estaba ocultando mi madre? La cocina estaba en silencio total, salvo por la lluvia que azotaba las ventanas de piso a techo. Miré la muñeca de porcelana que descansaba en mi encimera de cuarzo. Sus ojos de cristal parecían burlarse de mí. Una reliquia de una infancia en la que tontamente creía que mis padres realmente me amaban. Ábrela, instó la tía Carol, su voz apenas un susurro. Retrocedió, envolviendo la toalla más fuerte alrededor de su cuerpo tembloroso. Susan dijo que estaba cosida en el relleno del torso. Fui al cajón de la cocina y saqué un cuchillo de pelar afilado. Mis manos estaban notablemente firmes considerando la adrenalina que inundaba mi sistema. Di la vuelta a la muñeca, encontrando la costura descolorida a lo largo de su espalda de tela. Con un movimiento rápido, corté el hilo viejo. Hundí mis dedos en el relleno de algodón sintético, sacándolo en grumos blancos como nubes. En lo profundo de la cavidad torácica del juguete, mis dedos rozaron algo duro y metálico. Lo saqué. Era una pequeña unidad flash USB plateada, envuelta firmemente en un trozo de plástico. Miré a la tía Carol. La comprensión me golpeó como un golpe físico. La evidencia de los crímenes de mi padre no había sido sacada de contrabando por un heroico denunciante o un abogado culpable. Había sido escondida por mi propia madre, Susan, la facilitadora. La mujer que se quedó de brazos cruzados y observó cómo Robert me abusaba verbalmente, que hizo la vista gorda mientras él agotaba mi fondo universitario. Sabía que era un criminal. Siempre lo había sabido. Y en lugar de proteger a sus hijos, había escondido una póliza de seguro digital dentro de un juguete de niña para protegerse a sí misma si Robert alguna vez descargaba su ira sobre ella. Es una cobarde, sí sé, con la voz espesa de disgusto. Ella le dejó hacer lo que quisiera con nosotros, pero lo mantuvo a raya por si acaso. Es una mujer aterrorizada que se casó con un sociópata, dijo la tía Carol en voz baja. Pero su cobardía es tu arma ahora. Conéctalo, Ashley.
Llevé la unidad USB a mi computadora portátil. La inserté en el puerto. Una carpeta apareció en la pantalla. Solo había un archivo dentro. Una grabación de audio fechada hace 2 años y 3 meses, exactamente una semana después de que falleciera la abuela Evelyn. Hice clic en reproducir. El audio estaba amortiguado al principio. El sonido de la tela crujiendo como si un teléfono hubiera sido escondido en un bolsillo o un bolso. Luego las voces se hicieron claras. La voz de mi padre, arrogante y aguda: la firma es lo suficientemente parecida, David. La vieja bruja tenía temblores al final. De todos modos, nadie va a cuestionar una firma temblorosa. Una segunda voz habló, profunda y vacilante. David, el viejo abogado de Evelyn. Robert, esto es altamente ilegal. El testamento real de Evelyn dejaba la propiedad, la casa de la playa y toda la cartera líquida a Ashley. Ella los excluyó explícitamente a ti y a Susan. Si presentamos este documento falsificado, dejándolo todo a Susan, y Ashley alguna vez se entera. Ashley es una pequeña mula de carga hermosa, la voz grabada de Robert se burló. Ella no hace preguntas. Ella asume que no obtiene nada porque está acostumbrada a no obtener nada. Susan hereda el dinero, lo que significa que yo controlo el dinero, y necesito esa liquidez ahora. Sentí que la sangre se me escurría de la cara. Agarré el borde de la isla de la cocina para no colapsar. Mi abuela me lo había dejado todo. Ella lo sabía. Había visto cómo me trataban, y había intentado salvarme. Me había dejado su patrimonio, una fortuna que nunca supe que existía, para darme la libertad de escapar de ellos. Y mi padre había falsificado su firma, sobornado o amenazado a su abogado, y robado mi herencia. La grabación continuó. David sonó aterrorizado. Los activos líquidos son más de $2 millones. No puedes simplemente absorber eso en tu fondo sin levantar banderas rojas en el IRS. Robert. Mírame, respondió Robert. El sonido de un cristal chocando de fondo como si estuviera sirviendo una bebida. Lo estoy canalizando a través de la LLC Apex. Parcheará los agujeros del fondo por otro año. Además, el dinero del otro lado se está secando. Tengo que mantenerlos callados. Pausé el audio. El silencio en el condominio volvió, pesado y asfixiante. El dinero del otro lado, repetí, mirando a la tía Carol. ¿Qué significa eso? ¿Qué otro lado? La tía Carol negó con la cabeza, luciendo completamente desconcertada. No tengo idea. He escuchado esa grabación una docena de veces y nunca entendí esa parte. Pero eso no importa ahora mismo. Lo que importa es que tienes pruebas de un testamento falsificado. Tienes pruebas de un gran robo. No, sí importa, dije, mi cerebro analítico conectando los puntos. Robert es un depredador, pero es calculador. Me robó $2 millones para salvar su compañía. Pero dijo que el dinero del otro lado se estaba secando. Está pagando a alguien. Está financiando otra cosa. Recorrí la habitación, la ira transformándose en una claridad hiperconcentrada. Tenía la grabación. Tenía los documentos de la empresa fantasma del lugar. Había cancelado la boda. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la tía Carol, mirándome con los ojos muy abiertos. Lo voy a destruir, dije con calma. Voy a recuperar hasta el último centavo que me robó. Pero no puedo simplemente ir a la policía. Si lo hago, contratará abogados caros, lo arrastrará en los tribunales durante años y esconderá el dinero en el extranjero. Tengo que hacer explotar su vida públicamente. Tengo que asegurarme de que no tenga dónde correr y a quién recurrir. Me acerqué a las ventanas y miré las calles de la ciudad barridas por la lluvia. La boda de Brittany está arruinada, murmuré, formulando el plan. Pero Robert no puede permitirse la humillación de cancelar un evento social masivo. Invitó a sus mayores inversores a esa boda. Necesita mantener la ilusión de éxito. Susan me dijo que va a renombrar el evento, dijo la tía Carol, con la voz temblorosa. Desde que cancelaste los proveedores, está usando su propio crédito para organizar una gala de agradecimiento para sus inversores en el mismo lugar, la misma noche.
Quiere demostrar que su fondo está prosperando. Brittany está furiosa, pero él le dijo que tiene que esperar. Una fría sonrisa se dibujó en mi rostro. Una gala de agradecimiento. Estaba reuniendo a todas sus víctimas en una habitación. Sus inversores, su familia, su niña dorada. Perfecto, susurré. Voy a esa gala. Y voy a llevar esta grabación de audio. Pero antes de eso, necesitaba saber qué era el otro lado. Necesitaba saber qué oscuro secreto estaba drenando los millones robados de Robert. Y necesitaba saber exactamente quién era Michael, porque un hombre dispuesto a administrar una empresa fantasma de lavado de dinero para su futuro suegro no era solo un prometido ingenuo. Miré a la tía Carol. Necesitas quedarte aquí. No estás a salvo en tu casa si Robert se da cuenta de que te has ido y la muñeca no está. Me quedaré, accedió rápidamente. Ashley, ten cuidado. Está desesperado. Yo también, respondí, acercando mi computadora portátil. Y las mujeres desesperadas son mucho más peligrosas que los hombres desesperados. Pasé el resto de la noche investigando. La guerra había comenzado oficialmente, y me aseguraría de que no hubiera sobrevivientes en el otro lado del campo de batalla. Si todavía estás aquí, gracias por ver hasta el final. Deja las palabras, lo logré en los comentarios para saber que fuiste parte de la audiencia que se quedó hasta el final. Dejaré un corazón en cada comentario y responderé a todos los que comenten, lo logré. No puedo esperar a saber de ti. El sol de la mañana se sentía demasiado brillante para un mundo que acababa de colapsar. Me senté en la isla de mi cocina, mirando la unidad flash plateada, mi café enfriándose. La tía Carol dormía en mi habitación de invitados, agotada por el terror de la noche anterior. No había dormido ni un minuto. Necesitaba profesionales. Podía rastrear fondos corporativos, pero no podía entregar citaciones ni seguir a un hombre por las calles de la ciudad. A las 8, había contratado a un investigador privado recomendado por un contacto de seguridad corporativa en mi empresa. Su nombre era Miller, un detective jubilado que se especializaba en infidelidad financiera. Le envié la grabación de audio, los detalles de la empresa fantasma Apex Logistics y una foto de mi padre, Robert, junto con una foto del prometido de mi hermana, Michael. Necesito saber a dónde fue el dinero, le dije a Miller por una línea segura. Mi padre mencionó que, el otro lado, estaba agotando sus fondos. Descubre qué es eso e investiga a Michael. Él es el agente registrado de la empresa fantasma, lo que significa que está profundamente involucrado en este fraude. Necesito todo su historial. Mientras Miller se ponía a trabajar, yo tenía otra cita. Tomé un taxi al otro lado de la ciudad a un barrio tranquilo y elegante para reunirme con David, el viejo abogado de herencias de mi abuela. Cuando David abrió la puerta de su casa, parecía un hombre que había estado esperando a la parca. Era anciano, se apoyaba pesadamente en un bastón, sus ojos se abrieron al verme la cara. Ashley, exhaló, su voz temblorosa. Parece que has visto un fantasma, David. O quizás solo a la legítima heredera del patrimonio de Evelyn. No alcé la voz. No tuve que hacerlo. La tranquila certeza en mi tono fue suficiente para hacerlo retroceder y dejarme entrar. Nos sentamos en su polvoriento estudio. Puse mi computadora portátil en su escritorio y reproduje la grabación de audio de él y mi padre conspirando para falsificar el testamento. David se llevó las manos a la cabeza y lloró. Confesó todo. Robert lo había chantajeado. Años atrás, David había cometido una grave violación ética para encubrir una deuda de juego, y Robert se había enterado. Mi padre usó esa influencia para obligar a David a firmar el documento falsificado que me robó más de $2 millones. Evelyn te amaba, sollozó David, secándose la cara con una mano temblorosa. Sabía que Robert era tóxico. Quería que tuvieras una base para que pudieras huir lejos de ellos. Lo siento mucho, Ashley. Firmaré lo que necesites. Una declaración jurada, una confesión, lo que sea. Solo no dejes que muera en prisión. Darás una declaración jurada completa a mi abogado mañana, le dije, cerrando mi computadora portátil. Si cooperas, le pediré al fiscal que te indulte. Si le adviertes a mi padre que estuve aquí, me aseguraré de que pases tus últimos años en una celda de hormigón.
Salí de su casa sintiendo una validación pesada y nauseabunda. No estaba loca. Nunca había estado loca. La negligencia, el gaslighting, las constantes demandas de mi dinero. Todo era un esfuerzo calculado para mantenerme sumisa mientras ellos vivían de mi herencia robada. A última hora de la tarde, estaba de vuelta en mi condominio cuando llamó Miller, el investigador privado. Tenías razón sobre el rastro del dinero, Ashley, dijo Miller, su voz áspera y desprovista de emoción. Pero no te va a gustar lo que encontré. El otro lado, no es una deuda comercial. Es un código postal. Un suburbio de lujo a 3 horas de distancia. ¿Qué hay en el suburbio, Miller? Una casa. Una casa muy bonita de 5 dormitorios pagada en efectivo hace 2 años, justo después de que muriera tu abuela. Registrada a nombre de una mujer llamada Mary. Pero no es la única que vive allí. Tiene un hijo de 15 años. Dejé de respirar. Las habitaciones parecían inclinarse. Robert los ha estado visitando cada 2 fines de semana durante 15 años, continuó Miller implacablemente. Él es el padre del hijo de Mary. Tiene una segunda familia. Y de los registros bancarios que logré obtener, tu padre ha estado derrochando dinero para mantener callada a Mary. Bolsos de diseñador, matrícula de escuela privada para el niño, autos de lujo. Cuando su fondo comenzó a fallar, no podía permitirse mantener a su familia real y a su familia secreta a flote. Por eso falsificó el testamento. El dinero de tu abuela compró esa casa de 5 habitaciones. Una ola de profunda náusea me invadió. Corrí al fregadero de la cocina, apretando los bordes de mármol hasta que me dolieron los nudillos. 15 años. Mientras yo sacaba préstamos estudiantiles de alto interés, trabajaba doble turno y mi padre me llamaba una decepción, él conducía 3 horas para hacer de padre de un hijo secreto. Mi herencia, el dinero que Evelyn me dejó para protegerme, se había utilizado para comprar una mansión para su amante. Hay más, dijo Miller, interrumpiendo el zumbido en mis oídos. Me pediste que investigara a Michael. Empecé a rastrear sus movimientos esta mañana. No fue a su firma de capital de riesgo porque esa firma no existe. Fue a un motel barato en las afueras de la ciudad. Lo seguí. Se encontró con una mujer allí. Te estoy enviando una foto ahora mismo. Mi teléfono sonó. Abrí el mensaje cifrado. Era una foto de vigilancia de alta resolución de Michael en el estacionamiento del motel besando apasionadamente a una deslumbrante mujer rubia. La reconocí vagamente de algunas cenas familiares. Lauren, supuestamente era una consultora junior en su firma. Así que está engañando a Brittany, susurré, sintiendo una extraña mezcla de lástima y asco. Desliza a la segunda imagen, Ashley, instruyó Miller. Hice una verificación de antecedentes exhaustiva de ambos. Detrás de los títulos falsos y los autos de lujo alquilados, Michael tiene una identidad real. Y ella también. Deslicé a la siguiente foto. Era un documento escaneado. Un certificado de matrimonio de Nevada. Fechado hace 4 años. Michael y Lauren. Estaban legalmente casados. El suelo se abrió bajo mis pies. Michael no era solo un prometido infiel. Era un estafador profesional. Estaba casado con Lauren y trabajaban juntos. Apuntó a Brittany para casarse con lo que él pensaba que era una familia adinerada de élite, probablemente con la intención de agotar su fondo fiduciario y huir. No tenía idea de que mi familia era en realidad una cáscara hueca de deudas, y que mi padre era tan estafador como él. Fue una colisión de 2 parásitos, ambos tratando de chupar sangre de una piedra. Miré el certificado de matrimonio, una energía oscura y peligrosa inundando mis venas. Todos eran monstruos, todos y cada uno de ellos. Y mañana por la noche, los encerraría a todos en la misma jaula. Necesitaba ver a Lauren. Necesitaba mirar a la otra estafadora a los ojos y averiguar exactamente cómo funcionaban los engranajes de su estafa. Miller me dio su dirección real, un pequeño y lúgubre apartamento en el límite del distrito industrial, un marcado contraste con el ático que Michael afirmaba poseer. Estacioné mi auto al otro lado de la calle y esperé. A las 7 de la tarde, Lauren salió con una cesta de ropa. Llevaba pantalones de chándal y una sudadera con capucha de gran tamaño,
sin parecerse en nada a la pulcra consultora corporativa que interpretaba en nuestras cenas familiares. Salí de mi auto y crucé la calle, bloqueando su camino a la lavandería. Levantó la vista molesta, pero cuando reconoció mi cara, se congeló. La cesta se le resbaló de las manos, derramando ropa sobre el pavimento sucio. Ashley, tartamudeó, dando un paso atrás. ¿Qué haces aquí? La firma de capital de riesgo de tu marido debe estar pasando por un trimestre difícil si estás haciendo tu propia ropa en una lavandería de monedas, Laura, dije, manteniendo mi voz peligrosamente suave. El color de su rostro desapareció. Sabía que estaba atrapada. Miró a su alrededor frenéticamente como si esperara que la policía saltara de los arbustos. «Puedo explicarlo», susurró, con la voz temblorosa. «No te molestes». «Lo sé todo», mentí, acercándome para invadir su espacio. «Sé que tú y Michael están casados. Sé que esto es una estafa a largo plazo para despojar a mi familia de su riqueza. Lo que no sabes, Laura, es que estás tratando de robar un banco en llamas». Frunció el ceño, la confusión rompió su pánico. «¿Qué quieres decir?» «Mi padre está en bancarrota», le dije, disfrutando de cómo se le abrían los ojos. «El fondo de capital privado es un fraude masivo. No hay fondo fiduciario para Brittany. No hay riqueza generacional. La única razón por la que Michael tuvo acceso a cualquier dinero fue porque mi padre lo estaba usando para lavar una tarifa de penalización de mi tarjeta de crédito. Ustedes dos pasaron meses planeando un atraco a una bóveda vacía». Lauren soltó una risa ahogada y amarga, pasándose la mano por el cabello sin lavar. «¿Hablas en serio?» «Pasamos 2 años organizando esto. Nos endeudamos $50,000 alquilando esos autos y comprando esos trajes para convencer a tu padre de que Michael era un pez gordo. Bueno, felicidades. Se engañaron a sí mismos». Me apoyé en la pared de ladrillo del edificio de apartamentos. Pero aquí está la parte interesante. Mi padre está organizando una gala de agradecimiento mañana por la noche en Sabrin Estate. Está reuniendo a todos sus inversores para fingir que su empresa es solvente. Brittany estará allí, con un vestido que no puede permitirse, esperando a su prometido perfecto. Voy a hacer volar ese lugar y te necesito allí. Lauren se burló, cruzando los brazos. ¿Por qué iría? Si el dinero se ha ido, Michael y yo hemos terminado aquí. Empacaremos nuestras maletas esta noche. Si huyes, entregaré todo este expediente al FBI. Fraude electrónico, conspiración, robo de identidad. Tengo los documentos de la empresa fantasma con la firma de tu marido. Pasarás la próxima década en una prisión federal. Di un paso más, mi voz bajando a un susurro áspero. Pero si te presentas mañana por la noche y te quedas exactamente donde te diga, dejaré tus nombres fuera del informe policial. Podrás marcharte sin un centavo, pero libre. Me miró, calculando las probabilidades. Era una tiburón, como mi padre. Reconoció cuando la habían superado. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, con la voz derrotada. Solo prepárate para presentarte a la novia. Sonreí fríamente. La dejé de pie en la acera y regresé a mi condominio. Mi teléfono zumbó en el portavasos. Un mensaje de texto de mi padre. Me detuve para leerlo. Las palabras en la pantalla me hicieron hervir la sangre de nuevo. Ashley, te espero en la gala mañana por la noche a las 7. Causaste este desastre al cancelar los proveedores de la boda, avergonzando a nuestra familia frente a Michael. Asistirás, sonreirás y te disculparás con tu hermana. Después del evento, firmarás la escritura de tu condominio. Necesito una garantía para un préstamo puente para cubrir los costos del lugar. Si te niegas, llamaré al socio gerente de tu empresa y le diré que malversaste fondos de mi empresa. Tu carrera habrá terminado. No me pruebes. Leí el texto 2 veces. La pura y descarada maldad era impresionante. Me había robado $2 millones para financiar a su familia secreta. Me había estafado con un enorme depósito para el lugar. Y ahora me amenazaba con destruir la carrera que construí con mis propias manos si no le entregaba mi casa.
Pensó que todavía era la niña obediente y aterrorizada a la que podía intimidar para que se sometiera. Pensó que sus amenazas aún tenían poder sobre mí. Escribí mi respuesta con cuidado, mis dedos volando por la pantalla de cristal. Estaré allí, papá. Te prometo una noche que nadie olvidará. A la noche siguiente, el cielo sobre la ciudad era de un púrpura intenso y amoratado. Me paré frente al espejo de mi habitación, analizando mi reflejo. No usaba los colores apagados y conservadores que solía usar para las cenas familiares. Esta noche, usaba un vestido rojo carmesí a medida. Era llamativo, sin disculpas y llamaba la atención. Era la armadura de una mujer que iba a la guerra. En mi bolso de diseñador guardaba las armas de destrucción masiva, una elegante unidad USB negra que contenía el audio del testamento falsificado, las escrituras de la mansión de la familia secreta, las transferencias bancarias de la empresa fantasma y el certificado de matrimonio de Michael. Todo estaba perfectamente organizado en una presentación de PowerPoint. Mi obra maestra de análisis de riesgos. La tía Carol estaba sentada al borde de mi cama, observándome con una mezcla de asombro y terror. ¿Estás segura de esto, Ashley? Preguntó en voz baja. Una vez que hagas esto, no habrá vuelta atrás. La familia se habrá ido para siempre. Nunca fueron mi familia, tía Carol. Solo eran personas que vivían en la misma casa y me usaban para pagar el alquiler. Me revisé el lápiz labial, con la mano firme. No estoy destruyendo nada. Solo estoy encendiendo las luces para que todos puedan ver la podredumbre. Tomé un Uber a Sabrinestate, llegando exactamente a las 7:30. El lugar era impresionante. Luces de cuerda colgaban de viejos robles, proyectando un brillo dorado sobre los cuidados jardines. Los balas se apresuraban a abrir las puertas de autos de lujo importados. Mi padre no había escatimado gastos para mantener su ilusión de riqueza. Atravesé las enormes puertas dobles y le entregué mi abrigo al encargado. El gran salón de baile estaba lleno de la élite de la ciudad. Inversores adinerados, socios comerciales, políticos que mi padre había comprado a lo largo de los años. Los camareros llevaban bandejas de champán en copas de cristal. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en la esquina. Era una hermosa mentira. Escudriñé la habitación y la vi de inmediato. Brittany. Llevaba un impresionante vestido de noche color marfil que se parecía sospechosamente a un vestido de novia. Estaba en el centro de atención cerca de la escultura de hielo, riendo ruidosamente, con una copa de champán en la mano. Michael estaba a su lado, luciendo apuesto en un smoking hecho a medida, interpretando a la perfección el papel del prometido devoto y rico. Brittany me vio. Su falsa sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de puro veneno. Le susurró algo a Michael, quien me miró fijamente. Y luego marchó directamente hacia mí, sus tacones haciendo clic agresivamente contra el suelo de mármol. «Realmente apareciste», siseó Brittany, deteniéndose a centímetros de mi cara. Su perfume era sofocante. Le dije a papá que te prohibiera la entrada al edificio por seguridad. ¿Estás aquí para arruinar el resto de mi noche? Porque cancelar mi boda no fue suficiente para tu patético y celoso ego. La miré. Por primera vez en mi vida, no sentí dolor por su crueldad. Solo sentí una abrumadora lástima. Era un peón, como yo, solo que era demasiado estúpida para darse cuenta de que estaba parada sobre una trampilla. No estoy aquí por ti, Brittany, dije suavemente, tomando un sorbo de una bandeja de un camarero que pasaba. Estoy aquí por el entretenimiento. Estás enferma, escupió ella. Michael está furioso. Papá te hará pagar el lugar con tu condominio. No tienes nada, Ashley. Siempre serás la hermana triste y solitaria que me ve conseguir todo. Disfruta tu champán, Brittany. Va a ser una noche larga. La rodeé, dejándola echando humo en el centro de la habitación. Me dirigí hacia la parte trasera del salón de baile, donde el técnico audiovisual estaba sentado detrás de una mesa de mezclas. Una enorme pantalla LED de 200 pulgadas dominaba la pared detrás del escenario principal. Actualmente mostraba un logotipo giratorio de buen gusto del fondo de capital privado de mi padre. Me acerqué al joven técnico. Levantó la vista, ajustándose los auriculares.
¿Puedo ayudarla, señorita? Saqué un billete de $100 de mi bolso y lo puse sobre su mesa de sonido, seguido de la unidad USB negra. Soy la hija de Robert. Me pidió que preparara una presentación sorpresa para los inversores. Necesito que conectes esto, lo mapees a la pantalla principal y me des el control remoto inalámbrico de la presentación. Cuando suba a ese micrófono, quiero que la pantalla se active. El técnico miró el dinero, luego a mí. Se encogió de hombros, se guardó el billete y conectó la unidad. Lo tienes, señora. El control remoto está ahí mismo. Tomé el pequeño control remoto negro en mi mano. Se sentía más pesado que un arma cargada. Un silencio repentino se apoderó de la habitación. El cuarteto de cuerda dejó de tocar. Me giré hacia el escenario. Mi padre, Robert, subía los escalones, ajustándose la corbata, proyectando un aura de suprema confianza y riqueza. Los inversores aplaudieron cortésmente. Mi madre, Susan, estaba cerca de la primera fila, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos aterrorizados. Gracias a todos por venir esta noche, la voz de Robert retumbó a través del sistema de sonido de última generación. Nos reunimos aquí para celebrar la resiliencia, para celebrar la fortaleza de nuestras inversiones, la lealtad de nuestros socios y el vínculo inquebrantable de la familia. Me miró directamente, de pie al fondo de la sala. Sus ojos estaban fríos, llenos de una amenaza silenciosa. Firma el condominio o te destruiré. Hablando de familia, continuó Robert, una falsa y benevolente sonrisa extendiéndose por su rostro. Mi hija mayor, Ashley, está aquí esta noche. Ha estado pasando por un momento difícil, luchando con algunos problemas personales que desafortunadamente interrumpieron los planes de boda de su hermana. Pero en esta familia, perdonamos. Ashley, ¿por qué no vienes aquí y dices unas palabras, muestras a nuestros socios que la familia siempre está unida? Estaba tratando de humillarme. Quería que me parara frente a la élite de la ciudad y me disculpara, obligándome a someterme a su narrativa. Apreté el control remoto de la presentación en mi mano. Sonreí, una sonrisa genuina y aterradora. Me encantaría, papá. Atravesé la multitud, el mar de trajes caros y vestidos de diseñador abriéndose paso para mí. El silencio en la habitación era palpable. Todos podían sentir la tensión que irradiaba desde el escenario, espesa y eléctrica. Subí los escalones, mis tacones resonando bruscamente, y me detuve justo al lado de mi padre. Se inclinó, manteniendo su falsa sonrisa para la multitud, y susurró entre dientes, pide disculpas por la boda. Luego bajó. No hagas una escena o estás acabada. Tomé el micrófono del soporte. No lo miré. Miré las 200 caras que me miraban. Vi a Brittany mirándome con furia desde la primera fila, a Michael de pie junto a ella con los brazos cruzados. Vi a James Whitmore, el mayor inversor del fondo de mi padre, con impaciencia. Buenas noches, comencé, mi voz clara y firme resonando por el enorme salón de baile. Mi padre tiene razón. He estado pasando por un momento difícil. Recientemente, descubrí exactamente cómo opera el concepto de familia en la casa Chow. Mi padre los invitó a todos aquí esta noche para celebrar el éxito de su fondo de capital privado. Quiere que crean que su dinero está seguro. Quiere que crean que es un hombre íntegro. Robert se movió incómodo a mi lado. Extendió la mano para tocar suavemente mi brazo, un gesto de advertencia. Ashley, cariño, quizás este no sea el momento. Me alejé de su alcance. Levanté el pequeño control remoto negro en mi mano y pulsé el botón. Detrás de mí, la enorme pantalla LED parpadeó. El logotipo corporativo desapareció. En su lugar apareció una enorme hoja de cálculo de alta definición. Eran los registros bancarios de Apex Logistics and Moldings LLC, con fechas, números de ruta bancaria y la asombrosa transferencia de $50,000 de la cuenta de penalización de Sabrina State. Un murmullo confuso se extendió por la multitud. Los inversores entrecerraron los ojos, tratando de leer los números. Hablemos de integridad, dije, mi voz resonando en los techos abovedados. Hace 2 días, mi hermana me envió un mensaje de texto prohibiéndome la entrada a su boda, diciéndome que muriera sola. Mi padre lo respaldó.
Sabían que esto me empujaría a cancelar la tarjeta de crédito del lugar. Pero lo que yo no sabía, y lo que ninguno de ustedes sabe, es que mi padre es socio silencioso de este mismo lugar. El rostro de Robert se puso blanco como la tiza. Apaga eso, le siseó a la cabina de sonido. Pero el técnico, fiel a mi propina de $100, no estaba por ninguna parte. Cuando la boda se canceló, se activó una tarifa de penalización de $50,000. Continué implacablemente, señalando la pantalla. En lugar de que el lugar se la quedara, mi padre autorizó que ese dinero fuera transferido directamente a esta empresa fantasma, Apex Logistics, una empresa que él gestiona en secreto. Diseñada para canalizar dinero robado de vuelta a su fondo de capital privado en quiebra para encubrir pérdidas masivas y catastróficas. El salón de baile estalló. James Whitmore, el principal inversor, se abrió paso hasta el frente, con la cara morada de rabia. Robert, ¿es cierto esto? ¿Estás gastando nuestro capital para cubrir llamadas de margen? Es una mentira. Gritó Robert al micrófono, el pánico destruyendo por completo su fachada elegante. Está mentalmente inestable. Es una mujer celosa y rencorosa que intenta arruinar la felicidad de su hermana. Alguien corte la energía de esa pantalla. No he terminado, grité por encima del ruido, haciendo clic de nuevo en el control remoto. La pantalla cambió. Ahora mostraba los documentos de constitución de la empresa fantasma Apex Logistics. Hice zoom en la firma del agente registrado. ¿Ven esa firma? Pregunté a la multitud. Pertenece al agente registrado de la empresa fantasma que ayuda a mi padre a lavar dinero. Su nombre es Michael Vance. Señalé directamente a Michael en la primera fila. La multitud jadeó. Brittany se volvió hacia Michael, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Michael, ¿de qué está hablando? ¿Estabas lavando dinero con papá? La cara de Michael era una máscara de puro terror. Miró la pantalla, luego a los furiosos inversores que se acercaban al escenario, y luego a Robert. Su instinto de supervivencia, el instinto de un estafador profesional, tomó el control. Michael levantó las manos en el aire, alejándose de Brittany como si ella estuviera en llamas. No tuve nada que ver con el dinero robado, gritó Michael, su voz quebrada por el pánico. Señaló con un dedo tembloroso a Robert. Me mintió. Me dijo que la empresa Apex era un refugio fiscal para el fondo fiduciario de Brittany. Usó mi nombre sin decirme que el fondo estaba en bancarrota. Robert los está estafando a todos ustedes. Tengo los correos electrónicos para probarlo. Es un ladrón. La traición fue instantánea y espectacular. Michael, el niño dorado, había traicionado a mi padre frente a toda la ciudad para salvar su propio pellejo. Robert parecía estar sufriendo un derrame cerebral. Rata desagradecida. Rugió, dejando caer el micrófono y abalanzándose hacia el borde del escenario. Te di todo. No eras nada antes de que te trajera. Brittany estaba hiperventilando, agarrándose su vestido de diseñador, mirando de un lado a otro entre el padre al que adoraba y el prometido que pensaba que era un multimillonario. Papá. Michael. Alguien dígame qué está pasando. Yo te diré lo que está pasando, Brittany, dije suavemente, recogiendo el micrófono que Robert había dejado caer. Los altavoces chirriaron con una ráfaga de retroalimentación, exigiendo silencio en la caótica sala. Miré al estafador que acababa de traicionar a mi padre. Michael quiere hacerse la víctima. Quiere que todos ustedes crean que era solo un prometido ingenuo manipulado por un suegro corrupto. Pero Michael no es un capitalista de riesgo. Michael no tiene un fondo fiduciario. Y Michael ciertamente no es un soltero. Hice clic en el control remoto por tercera vez. La bomba estalló. La enorme pantalla LED parpadeó y el certificado de matrimonio apareció en una alta definición brillante e ineludible. Estado de Nevada. Certificado de matrimonio. Michael Vance y Lauren Mercer. El silencio que se apoderó del salón de baile esta vez no fue solo de asombro. Fue apocalíptico. 200 personas miraron el innegable documento legal que probaba que el hombre de pie en el centro de la habitación, el hombre que se suponía que se casaría con la hija del anfitrión en 3 semanas, ya estaba casado. Brittany soltó un sonido que nunca olvidaré.
No fue un grito. Fue un lamento gutural y agonizante de una mujer cuya realidad entera se estaba fracturando en 1.000.000 de pedazos. Agarró a Michael por las solapas de su smoking, sacudiéndolo violentamente. ¿Qué es esto?, chilló, las lágrimas arruinando su maquillaje perfecto. ¿Quién es Lauren? Dime que esto es mentira. Es falso. Es falso, tartamudeó Michael, tratando de apartar sus manos, sus ojos buscando frenéticamente las salidas. Ella lo potosopeó. Ashley está tratando de arruinarnos. ¿Es falso, Lauren?, pregunté, hablando directamente al micrófono. La multitud se abrió cerca de la entrada principal. Lauren dio un paso adelante, con un simple vestido negro, luciendo cada centímetro como la fría y calculadora tiburón que era. Caminó lentamente hacia el frente, ignorando los jadeos y susurros de la multitud de élite. Es real, dijo Lauren en voz alta, su voz resonando por la silenciosa habitación. Se detuvo a unos pocos metros de Brittany. Hemos estado casados durante 4 años. Michael es un fraude profesional. Apuntamos a tu familia porque pensamos que tu padre tenía dinero. Pensamos que eras una mocosa mimada y tonta a la que podríamos exprimir unos cuantos millones antes de pedir el divorcio. Pero resulta que tu padre está arruinado y tu familia es una broma. Perdimos 2 años contigo. Las rodillas de Brittany cedieron. Se desplomó sobre el suelo de mármol, el tul de su vestido color marfil extendiéndose a su alrededor como un paracaídas roto. Mi madre, Susan, se apresuró a avanzar, sollozando, tratando de proteger a Brittany de los cientos de teléfonos celulares que de repente estaban grabando el espectáculo. Robert permaneció congelado en el escenario a mi lado, con el pecho agitado, el sudor corriendo por su rostro. Su imperio de mentiras cuidadosamente construido se estaba quemando hasta los cimientos, transmitido en vivo a las mismas personas en las que confiaba para mantener viva la ilusión. Pero no había terminado. Había prometido una noche que nadie olvidaría. Y siempre cumplo mis promesas. Mi padre me llamó mentalmente inestable, dije, mi voz bajando a una calma mortal. Miré a los inversores, dirigiéndome a ellos directamente. Les dijo que su fondo está prosperando. Les dijo que sus inversiones son seguras. Pero un hombre que robaría a su propia suegra es un hombre que robará fácilmente a sus socios. Hice clic en el control remoto por última vez. La pantalla se puso en negro y un archivo de audio comenzó a reproducirse a través de los enormes altavoces del lugar. El sonido era nítido, las voces inconfundibles. La firma es lo suficientemente parecida, David. La vieja bruja tenía temblores al final. De todos modos. El jadeo colectivo de la multitud agotó el oxígeno de la habitación. Robert intentó abalanzarse sobre mí, intentando agarrar el control remoto, pero retrocedí sosteniendo el micrófono cerca de los altavoces para que el audio resonara ensordecedoramente. El testamento real de Evelyn dejaba la propiedad a Ashley. Si presentamos este documento falsificado, dejándolo todo a Susan. Susan hereda el dinero, lo que significa que yo controlo el dinero y necesito esa liquidez ahora para parchear los agujeros del fondo. Cuando terminó la grabación, no hubo murmullo. Solo se escuchó el sonido de James Whitmore sacando su teléfono celular y gritándole a su corredor. Véndelo todo, rugió Whitmore, mirando a Robert con puro odio. Congelen las cuentas. Quiero que cada centavo de mi capital sea retirado de Show Equity ahora mismo. Irás a prisión federal, Robert. Otros inversores hicieron lo mismo en pánico, corriendo hacia las puertas, sacando teléfonos, gritando a sus equipos legales. Fue una estampida del 1%, una carrera desesperada para escapar del barco que se hundía antes de que el agua los arrastrara también. Robert miró a su alrededor en el salón de baile vacío. El trabajo de su vida, su reputación, su libertad, todo destrozado en menos de 10 minutos. Se giró lentamente para mirarme. La expresión de sus ojos ya no era de ira. Era la desesperación desquiciada y violenta de un animal acorralado. Me arruinaste, gruñó, dando un paso lento hacia mí, con los puños apretados. Te mataré. Te acabaré. Se abalanzó sobre mí. Pero antes de que sus manos pudieran alcanzar mi garganta, las pesadas puertas dobles del salón de baile se abrieron de golpe. FBI, nadie se mueva.
Una docena de agentes federales y chaquetas tácticas inundaron el salón de baile. Detrás de ellos caminaban David, apoyado en su bastón, acompañado por mi investigador privado, Miller. David señaló con un dedo tembloroso hacia el escenario. «Ese es él», dijo David. «Ese es Robert Shaw». Me obligó a falsificar los documentos. Los agentes invadieron el escenario. Robert luchó contra ellos, gritando mi nombre, gritando obscenidades mientras lo derribaban al suelo y le colocaban esposas de acero frío en las muñecas. Me puse de pie sobre él, mirando al hombre que me había atormentado toda mi vida. «No necesitabas mi condominio, papá», dije en voz baja, aunque él pudo escuchar cada palabra. «¿A dónde vas? La vivienda es completamente gratis». El postre de la gala fue una hermosa y caótica sinfonía de justicia. Mientras los agentes federales sacaban a mi padre por las puertas traseras, leyéndole sus derechos Miranda, el resto del salón de baile se sumió en el pánico. Michael, al ver entrar al FBI, había intentado escabullirse por las puertas de servicio de la cocina. No lo logró. Lauren había colocado a 2 abogados de divorcio agresivos y un notificador judicial en la salida. Lo acorralaron entre una pila de bandejas de catering y un congelador. «Michael Vance», gritó el notificador judicial por encima del estruendo, golpeando una gruesa carpeta de manila contra el pecho de Michael. «Ha sido notificado. Fraude, incumplimiento de contrato y congelación de activos de emergencia». Michael miró a Lauren, su encantador disfraz completamente disuelto en sudor de pánico. «Lauren, cariño, podemos hablar de esto. Podemos huir juntos». «¿Huir con qué?». Lauren se burló, girando sobre sus talones. «Eres un lastre. Que tengas una buena vida, perdedor». Bajé lentamente los escalones del escenario, observando los restos de mi familia tóxica. Los inversores se habían ido. La policía estaba despejando el lugar. El extravagante arreglo floral permanecía intacto, una burla del evento que se suponía que iba a tener lugar allí. Cerca de la escultura de hielo, que se estaba derritiendo rápidamente en un charco en el suelo, estaba Brittany. Era un fantasma de la niña dorada. Su maquillaje estaba corrido en oscuros ríos por sus mejillas. Su cabello era un desorden enredado. Estaba sentada en el suelo abrazándose las rodillas, temblando en su caro vestido color marfil. Mi madre, Susan, no estaba por ningún lado. En el momento en que apareció el FBI, Susan había huido a su auto, aterrorizada de ser acusada como cómplice del testamento falsificado. Abandonó a su hija favorita solo para salvarse a sí misma. Me detuve a unos pocos pies de Brittany. Ella me miró. Sus ojos estaban rojos, hinchados y completamente vacíos. Todo en lo que había construido su identidad, su padre rico, su prometido perfecto, su estatus de favorita intocable, se había evaporado en el aire. No tenía nada. Brittany se puso de pie con dificultad, su vestido pesado y arrastrándose. Tropezó hacia mí y cayó de rodillas, agarrando mis manos. «Ashley, por favor», sollozó, ahogándose en sus propias lágrimas. «Por favor, ayúdame. No tengo a dónde ir. Papá está en la cárcel. Mamá se fue sin mí. Michael era un monstruo. No tengo dinero, Ashley. Ni siquiera tengo una tarjeta de crédito a mi nombre. Somos hermanas. Somos de sangre. Por favor, no me dejes aquí». Miré sus manos apretando las mías. Por una fracción de segundo, una pequeña parte enterrada de mí, la hermana que solía intentar arreglar sus juguetes rotos, sintió una punzada de dolor. Pero luego recordé la sonrisa burlona en mi fiesta de ascenso. Recordé el dinero de la matrícula robado. Recordé el mensaje de texto que envió hace solo 2 días, riéndose con mi padre de mi aislamiento. Suave pero firmemente, quité mis manos de su agarre. Metí la mano en mi bolso de diseñador y saqué un grueso fajo de papel prolijamente doblado. Lo dejé caer sobre el suelo de mármol frente a sus rodillas. Brittany lo miró, temblando. «¿Qué es esto?» «Esa es una factura detallada», dije fríamente.
Incluye los $10,000 que robaste de mi fondo de matrícula, los $45,000 en deudas de tarjetas de crédito que pagué para que no te arruinaras en Europa, los pagos iniciales de tus apartamentos, los préstamos de autos, los intereses, todo cuidadosamente documentado durante los últimos 10 años. El total es de $122,400. Ella miró el papel como si fuera una serpiente venenosa. Ashley, no puedo pagar esto. ¿Sabes que no puedo pagar esto? Lo sé, respondí, mi voz desprovista de emoción. Así que si quieres ser tratada como familia, si quieres mi ayuda, puedes empezar por pagar tu deuda. Hasta que ese saldo llegue a cero, no me llames tu hermana nunca más. Le di la espalda y comencé a caminar hacia las enormes puertas dobles del salón de baile. Ashley. Gritó detrás de mí, su voz resonando en las paredes vacías. No puedes hacer esto. Me voy a quedar completamente sola. Me detuve en la entrada, sin mirar por encima del hombro. Muere sola, Brittany, dije. Y adiós, perdedora. Salí al aire fresco de la noche. La tormenta de los días anteriores finalmente había cesado. El cielo sobre la finca estaba despejado, las estrellas brillaban, frías y luminosas. Le entregué mi boleto al ballet, le di una propina de $20 y subí a mi auto. Mientras me alejaba de Sabrin State, dejando las luces intermitentes de la policía en mi espejo retrovisor, bajé las ventanillas. El aire olía a lluvia y a libertad. Había quemado el puente. Había quemado todo el reino. Pero mientras veía las llamas desvanecerse en la distancia, me di cuenta de algo profundo. No estaba parada en las cenizas. Me estaba alejando completamente ilesa. 6 meses después, me senté en la espaciosa terraza de madera de una hermosa propiedad frente al mar. El sol de la mañana brillaba sobre la infinita extensión azul del océano. Una suave brisa salada agitaba las páginas del libro que leía, pero mi atención no estaba en las palabras. Solo escuchaba el sonido de las olas rompiendo en la orilla, sintiendo una paz que nunca había conocido en mis 34 años de vida. Los procesos penales contra Robert avanzaron rápidamente. Cuando el FBI allanó sus oficinas, encontraron décadas de fraude financiero, evasión de impuestos y malversación de fondos. El testamento falsificado era solo la punta de un iceberg muy oscuro y profundo. Robert se declaró culpable para evitar un largo juicio que habría expuesto crímenes aún peores. Actualmente cumplía una sentencia de 15 años en una penitenciaría federal. La familia secreta que había estado financiando fue desalojada. La casa fue confiscada por el gobierno para pagar a los inversores que defraudó. Michael desapareció. Se rumoreaba que intentó hacer una estafa similar en Miami, pero se metió con una familia equivocada conectada con el cartel. Nadie había sabido de él en meses. Brittany se mudó a un pequeño y estrecho estudio en el lado malo de la ciudad. Sin el dinero robado de Robert para financiar su estilo de vida, se vio obligada a conseguir un trabajo minorista con salario mínimo. La tía Carol me dijo que una vez vio a Brittany en el autobús, luciendo agotada y llevando una bolsa de lona manchada, completamente irreconocible de la novia arrogante que exigía que el mundo se inclinara ante ella. Mi madre, Susan, evitó la cárcel cooperando con los federales, intercambiando los secretos de su marido por inmunidad. Pero lo perdió todo en la bancarrota. Vivía en un pequeño parque de casas rodantes, publicando constantemente citas vagas y lamentables en las redes sociales sobre el perdón, con la esperanza de que eventualmente me acercara a ella y la rescatara. Nunca lo hice. Los límites una vez establecidos deben defenderse. Con la confesión de David y la grabación de audio, el tribunal testamentario anuló el testamento falsificado en cuestión de semanas. El patrimonio líquido de $2 millones que mi abuela Evelyn me dejó fue descongelado y transferido a mis cuentas. Renuncié a mi agotador trabajo corporativo. Compré esta hermosa casa junto al mar, pagando en efectivo. Y con el resto del dinero, fundé la Fundación Evelyn, una organización benéfica que proporciona fondos legales de emergencia para víctimas de abuso financiero doméstico. Paso mis días revisando solicitudes, escribiendo subvenciones y ayudando a mujeres a desvincularse del tipo de dinámicas familiares tóxicas y parasitarias que había soportado durante décadas. Ya no era la hija triste y responsable que se escondía en el fondo. Era una mujer que había recuperado su poder, su riqueza y su vida. A veces,
Cuando miro el océano, pienso en ese mensaje de texto. Estás prohibida en la boda. Muere sola. Pensaron que estaban aplastando mi espíritu. Pensaron que me estaban enviando a las sombras. Pero todo lo que hicieron fue entregarme los fósforos que necesitaba para quemar sus ilusiones hasta los cimientos. Intentaron enterrarme, sin darse cuenta de que yo era una semilla. Y ahora, mientras ellos se pudren en prisiones y apartamentos baratos, yo estoy floreciendo bajo la luz del sol. Si estás escuchando esto, y eres el arreglador en tu familia. Si eres el que paga las cuentas, absorbe los insultos y sacrifica silenciosamente tu propia felicidad para que la gente tóxica pueda prosperar. Escúchame atentamente. No les debes tu vida. La sangre no le da a nadie el derecho de usarte como escudo humano o como cajero automático. Tienes el poder de marcharte. Da miedo y dolerá, y tratarán de convencerte de que eres el villano. Déjalos ser el villano en su historia para que tú puedas ser el héroe en la tuya. Quema el puente y confía en mí, la luz del fuego te guiará a un lugar mucho mejor.